Sí, ahí está. Sí, acá estamos perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, siendo ya las 5:07, yo creo que vamos a iniciar el webinar. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Hasta el minuto somos ya 60 conectados, un número bastante alto. Y les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Gabriela Márquez Álamo, profesional del Programa de Alianzas Internacionales del Proyecto de Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda versión del programa de divulgación científica Engineering Connection, que es organizado por las áreas de Alianzas Internacionales del Consorcio 2030, que se integra por la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para todos nosotros es muy importante poder generar instancias como estas y poder volver a encontrarnos con ustedes, que ya nos están escuchando y que probablemente fueron parte de las 1000 conexiones que participaron del primer ciclo de Engineering Connection. Al término de la primera versión del programa, leímos sus comentarios y pusimos en marcha para esta segunda versión todas sus sugerencias, no solamente para aprender nuevos conceptos relacionados con ingeniería, sino también para conectarnos de una manera diferente. Estamos seguros que la conexión entre la ingeniería y otras disciplinas van a ser la clave para abordar los desafíos de la pandemia y los de un mundo globalizado. Por eso mismo, les recordamos que el objetivo de este segundo ciclo del programa es fortalecer y visualizar los vínculos que tienen la ingeniería y la innovación para mitigar los cambios climáticos en una óptica de refuerzo de la cooperación y de oportunidades de aprendizaje interdisciplinar. En esta segunda instancia, vamos a abordar la temática agua, infraestructura y eficiencia operativa, paradojas de la seguridad hídrica en América Latina, y vamos a contar con la participación de Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, y Marcelo Mena, ingeniero civil bioquímico, doctor en ingeniería ambiental, exministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, tenemos el honor también de estar acompañados por Karin Baeza, socióloga, feminista, especialista en sociología histórica de agua en Chile, máster y candidata a doctora por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, actualmente directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Deseo recordarles que esta conferencia se realiza a través de Zoom Webinar, lo que significa que vamos a proyectar solo las pantallas de los panelistas y los asistentes podrán realizar sus preguntas en la sección Q&A, que como mencioné anteriormente está en la parte de abajo de su pantalla. Les contamos también que estamos transmitiendo a través de YouTube Live y que se encuentra habilitado el chat para realizar preguntas si así lo desean. Al final de las ponencias vamos a generar el conversatorio entre los panelistas y los asistentes, respondiendo a las preguntas que ustedes hayan realizado durante las presentaciones. Así que sin más que agregar y para ya dar inicio a la jornada, los dejo con Karin Baeza, moderadora. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar presentes en esta conexión virtual y gracias también al Consorcio 2030 formado por la Universidad de Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción por posibilitar este espacio de reflexión y por permitirme compartir hoy con una connotada y un connotado expositor, quienes nos entregarán elementos para discutir un tema vital hoy en día como lo es el agua, tema que desde hace al menos una década se ha tomado con fuerza la agenda pública en nuestra región latinoamericana y particularmente en nuestro país. Ellos son, por una parte, Ulrike Broschek, espero haberlo pronunciado bien, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, y Ulrike es integrante de una institución como Fundación Chile que logró convocar multisectorialmente a diversas actorías del mundo público, privado, de la ciudadanía, para producir un estudio con un fuerte anclaje territorial que es un diagnóstico y una propuesta al mismo tiempo, del cual nos dará cuenta en su presentación. Y por otra parte, presento también nuevamente a Marcelo Mena, doctor, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una persona que viene desde la ingeniería, desde el mundo de la academia, pero que al mismo tiempo también es un hombre de Estado e implementador de políticas públicas, diseñador e implementador de políticas públicas en relación al agua y el medio ambiente. Y rescato esta característica en común de nuestros expositores hoy,
porque si bien ambos dos han estado desde distintas plataformas en la generación de conocimiento respecto al agua, lo han hecho sin perder una característica esencial hoy en día, que es tener en cuenta la necesariedad de la implementación de políticas, de programas y de acciones para hacerse cargo del desafío que está contenido en el título del foro que hoy nos convoca y que podríamos traducir en una pregunta, que es el cómo lograr la seguridad hídrica como gran concepto en la región latinoamericana y en nuestro país, y cuáles son las paradojas que en ese desafío están contenidas. Me permito decir que no es banal la pregunta y no es banal el espacio-tiempo desde el cual nos la hacemos. Sabemos que hoy en día, en este foro, en este país y en este momento histórico, el tema del agua y de cómo nos hacemos cargo como sociedad de la gestión del agua tiene una potencialidad refundacional porque estamos en el marco de un proceso constituyente. Lo que hoy se conceptualiza como seguridad hídrica, un concepto surgido desde la Asociación Mundial del Agua, de la Global Water Partnership, no es sino otra cosa que la histórica necesidad humana de saber con cierto grado de confianza con cuánta agua, con cuánta cantidad y con cuánta calidad de agua se contará, por un lado para la salud, por otro lado para los medios de subsistencia, por otra parte para la producción de bienes y servicios, y también saber con niveles aceptables cuáles son los riesgos relacionados con el agua a los cuales nos enfrentamos. Contar con esta seguridad hídrica es entonces hoy día nuestro horizonte a construir como humanidad, también como región latinoamericana y en la escala nacional, en nuestro horizonte y nuestro desafío como país. Y este horizonte no está exento de riesgos y no está exento de desafíos. Estos desafíos esquemáticamente los voy a traducir en 5 ámbitos críticos, 5 crisis, que de conjunto nos muestran 2 dimensiones. Nos muestran por un lado la necesidad de los saberes en diálogo y por otro lado nos muestran la necesidad de contemplar las escalas también en diálogo, todo ello actuando en una total interdependencia, y eso lo hace aún más complejo. Es la complejidad de la vida en toda su multidimensionalidad, la gestión del agua que hoy se nos pone al frente. Entonces, algunas de estas crisis son bien conocidas y estoy segura que nuestros expositores las abordarán mucho mejor que yo, por eso solamente las nombraré y no me detendré en ellas. ¿Cuáles son? Por un lado, la crisis climática, del cambio en los patrones de comportamiento del clima causantes de las grandes sequías e inundaciones de las últimas décadas. Por otra parte, la crisis alimentaria, lo que conocemos como la amenaza a la falta de seguridad alimentaria, y una tercera crisis o ámbito crítico identificado es la bullada crisis económico-financiera, que ha estado presente en distintos momentos y que hoy, en medio de una pandemia, está presente y se avisora que se va a agudizar más aún a futuro. Estos 3 ámbitos confabulan para la construcción compleja de la seguridad hídrica, pero no son los únicos, y aquí me voy a detener un poquito más para poner sobre la mesa 2 otros ámbitos sobre los cuales nuestros expositores se van a detener en profundidad, que son dimensiones importantes de entender, discutir y construir, porque la seguridad hídrica es un concepto construido socialmente. Eso es lo que nos va a permitir construir la seguridad hídrica, lo que nos va a permitir disminuir lo que se conoce como la brecha hídrica y los riesgos hídricos que hoy tienen las sociedades, y eso no va a ser posible si no consideramos 2 grandes ámbitos críticos como lo son, por un lado, una crisis epistemológica, y a lo mejor ustedes, si son solamente provenientes de la ingeniería, se sorprenderán un poco, pero esta crisis epistemológica funciona como las placas tectónicas que no se ven, pero que subyacen lo que entendemos y cómo construimos verdades en relación al agua. ¿Y por qué es tan importante cuestionársela? Porque
a partir de ella podemos dar cuenta de si hemos sido y si somos capaces de generar un diálogo entre saberes para la comprensión y manejo del agua. Este desafío profundo implica cuestionarse las formas de entender el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza, entre los seres humanos y el agua, e implica hacer un giro paradigmático que no es menor en nuestras sociedades y asumir que el agua tiene múltiples registros, que necesitamos conocer y preguntarnos por esos múltiples registros y interrogarnos si es posible conjugarlos en nuestro actual modelo de desarrollo y de qué manera eso es viable. Por un lado existen registros rituales y religiosos del agua que están presentes en nuestra sociedad y sobre todo en los pueblos originarios. Por otro lado existe un registro patrimonial y de conservación, no menos importante. Existe un registro recreacional del agua y junto a ello existe el registro del agua como reproductor de la vida a través de la bebida y de la producción de alimentos. Y además de estos 4 registros aislados, así muy someramente, existe un otro registro que tiene que ver con el agua como un insumo imprescindible en las cadenas de valor para la generación de riqueza. Este último registro, no menos importante que el resto, pero tampoco más importante que el resto. Entonces, esta crisis epistemológica nos invita a cuestionarnos qué verdades hemos construido en relación al agua y qué tan unidimensionales han sido esas verdades. Y es un primer elemento crítico, ámbito crítico que quiero poner sobre la mesa hoy y que nuestros panelistas en sus intervenciones lo van a abordar de sus perspectivas. Y el otro ámbito crítico del que hacerse cargo para construir este horizonte de seguridad hídrica es la crisis de participación y de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuestionarse quiénes son las y los que han participado hasta ahora en la construcción social que tenemos para el manejo del agua, en la construcción de esta institucionalidad pública, de esta institucionalidad privada, de esta institucionalidad comunitaria con la que hoy contamos y con la que se gestionan los recursos hídricos en la región latinoamericana y en nuestro país. Y aquí advertimos una gran deuda y una deuda doble. Por un lado, una deuda con ciertas disciplinas y por otro lado, una deuda con ciertas actorías. La deuda de disciplinas, me permito decirlo desde las ciencias humanas y sociales, tiene que ver con ciertas disciplinas, particularmente las ciencias humanas y sociales, que han estado ausentes en la reflexión y en el diseño de estos modelos institucionales, societales para manejar el agua. No han sido las únicas ausentes, porque también las ciencias que estudian lo vivo no humano, la flora, la fauna, no han aparecido con fuerza en esta reflexión hasta hace una década por lo menos, y aún están al debe no solo en la generación de conocimiento, sino también en el ejercicio de influencia que tienen en el diseño e implementación de políticas públicas. Esa es una deuda disciplinar que no es nueva, sino que existe en este país al menos, donde puedo hablar con propiedad, desde su formación como república en el siglo XIX, ya que el tema del agua, los asuntos de agua, históricamente han estado colonizados, y uso responsablemente ese término, por los abogados y por los ingenieros. El que lo humano no haya estado al centro de la reflexión quiere decir que los asuntos sociales, que no están necesariamente ligados con la generación de riqueza, no han estado al centro de la reflexión ni de los diseños institucionales. Y por otro lado, para ir terminando, en esta crisis de participación y representatividad también hay quienes han estado ausentes. ¿Por qué? Las y los que han participado en estas discusiones y diseños históricamente siempre han sido las élites. Unas élites letradas e intelectuales que manejan la técnica, por un lado, la técnica jurídica por un lado, la técnica ingenieril por otro, y las élites económicas que manejaban y que manejan el poder territorial y en algunos momentos, con más patente que en otros, también el poder estatal. Este quinto ámbito crítico de participación y representatividad evidenciado
que como ya lo he mencionado, en la deuda disciplinar por un lado y en la deuda de tipo de personas que participan en los asuntos de agua por otro lado, nos remite a una gran deuda para la construcción de la seguridad hídrica que es necesario visibilizar y de la que es necesario hacerse cargo. Necesitamos a todas las disciplinas y necesitamos a todas las actorías integradas de una manera efectiva. Termino con esto para dar paso a nuestros expositores, retomando la pregunta, ¿cuáles son, desde estas perspectivas que cada uno va a desarrollar, los elementos involucrados en la construcción de la seguridad hídrica que nos permitirán disminuir la brecha hídrica, o como han llamado en algunos estudios, los pobres de agua hoy existentes? ¿Cómo y de qué manera podemos hacernos cargo de estos elementos considerando sus aspectos materiales, de infraestructura, de eficiencia operativa, pero también sus aspectos simbólicos, de cómo percibimos y construimos la realidad en torno al agua, y por cierto, cómo podemos hacernos cargo de sus elementos políticos en términos de diseños institucionales, de la legitimidad y de la representatividad que vamos construyendo? Dicho esto, doy paso a la primera exposición de Ulrike Broschek, quien nos comentará, bajará muy a terreno Ulrike, lo que yo he paneado de manera general, y nos comentará sobre la situación hídrica en Chile, sus antecedentes y oportunidades. Ulrike. Estamos solicitando que inicie el video. Ahí está, perfecto. Muy buenas tardes, muchas gracias, Karin, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir acá la presentación. Ahí. Espero que se vea bien. Vamos a partir. Bueno, les voy a comentar, como decía Karin, un poco los análisis y resultados sobre el proceso de construcción multisectorial que nosotros estamos llevando adelante en la iniciativa de Escenarios Hídricos 2030, que es una iniciativa multisectorial, ¿cierto?, donde trabajamos con los diferentes sectores, usuarios del agua, desde el nivel tanto nacional como en el nivel territorial, en un trabajo que ya lleva 4 años, que actualmente está en desarrollo, para ver un poco cuáles son los antecedentes, cuál es la realidad hídrica en la que estamos, y cuáles son también, desde los problemas, cuáles son las oportunidades. Si miramos, Karin mencionó el tema de brecha y riesgo hídrico. Acá hay un indicador que nosotros desarrollamos en una de nuestras publicaciones, la radiografía del agua, ¿cierto? La brecha hídrica entendida como la relación entre la disponibilidad de agua y la demanda producida por los diferentes sectores usuarios. Cuando uno hace esa relación a través de una metodología que categoriza esta relación, en estas brechas, digamos, altas, medias, moderadas y bajas, es muy importante constatar que de las cuencas que nosotros tenemos antecedente y tenemos información, una gran proporción de ellas ya está con una brecha que es moderada hacia alta, ¿no? Y eso es un indicativo de que son cuencas donde ya se ha superado el umbral de consumo máximo, es decir, ya hay una presión, ya estas cuencas y estos territorios están presentando una presión sobre el recurso hídrico, ya sea porque, por ejemplo, están sobreexplotando las reservas de agua, por ejemplo, que son las aguas subterráneas, y sostienen actualmente su desarrollo ejerciendo esta presión. Entonces, y en un mundo ideal, ¿cierto?, en una gestión adecuada, óptima, todas deberían estar en azul, y el trabajo que tenemos por delante es ver, bueno, cómo en la proyección futura nosotros reducimos estas brechas en estos distintos territorios, que cuando uno los proyecta al año 2050, la brecha aumenta porque el cambio climático hace que nuestro país en muchas de estas regiones y muchas de estas cuencas sea más seco, ¿cierto? Entonces la brecha hídrica tiende a aumentar. Entonces, ¿qué conjunto de acciones vamos a emprender para ir en mitigar y compensar esta situación? Esta es una alerta
este es un antecedente bastante crítico y muy alarmante que llama bastante la atención cuando se generó este análisis. Ahora sí, este análisis es solamente considerando la disponibilidad de agua y el consumo, pero si nosotros a eso además sumamos el componente calidad, lo más probable es que en las zonas de brecha hídrica alta, ¿no?, que estaban en rojo, en amarillo, ¿cierto?, el problema empeora por las condiciones de calidad de agua. Y ahí la tendencia es que en la zona centro-norte del país tenemos inferiores calidades de agua, por la presencia de distintos elementos, y hacia el sur y zona austral tiende a mejorar esa calidad. Entonces, eso aumenta incluso la brecha hídrica que estamos teniendo justamente en la zona centro-norte del país. Acá hay otro antecedente que muestra un análisis que hicimos histórico sobre la tendencia de los niveles de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Y justamente se constata que de todos los pozos que se pudieron analizar, y este fue un trabajo que hicimos con Casalac y UNESCO, cuando uno monitorea los pozos y sus niveles desde el año 1960 en adelante, se ve que más del 70% de los pozos están con una tendencia que es negativa y que es estadísticamente significativa. Eso significa que son pozos donde los niveles están bajando porque se está extrayendo más agua que la que naturalmente se está recargando. Entonces aquí hay una evidencia del cuadro anterior, ¿cierto?, de la brecha hídrica, que indica que justamente estamos sobreexplotando, o que estamos sosteniendo el desarrollo en base a las reservas, y esas reservas, digamos, están yendo a la baja según este análisis de las aguas subterráneas. Ahora son varios los indicadores. Chile, vale la pena mencionar que es el único país latinoamericano que se proyecta con un estrés hídrico que va a ser extremadamente alto, ¿ya?, al año 2040, según la World Resource Institute. Y esto es una proyección mundial, digamos. Estamos dentro de los países, los top 10, digamos, de los países más secos, con mayor vulnerabilidad, y además estamos dentro de los 4 países del mundo donde el cambio y la velocidad del cambio hace que seamos mucho más vulnerables como país. Es decir, el cómo ha avanzado y el avance importante en que ocurren los cambios es algo que nos hace mucho más vulnerables, y en ese sentido estamos también liderando ya dentro de uno de los 4 países en una situación más crítica. Cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad a cambio climático, muchos de ellos relacionados que impactan, digamos, directamente el tema del recurso hídrico, y según las actualizaciones del balance hídrico nacional que ha estado efectuando la Dirección General de Agua, ¿cierto?, se proyecta que las temperaturas del país van a aumentar entre 1 y 2,5 grados Celsius, ¿ya?, y que de acuerdo a las diferentes modelaciones, los modelos más severos indican que las precipitaciones en algunas partes del país pueden llegar a descender hasta en un 50% entre el año 2030 y 2060. Por lo tanto, lo que venimos viendo de lo que está ocurriendo, y ustedes pueden ver los 2 mapas con datos satelitales que monitoreamos nosotros, digamos, en Chile, en datos satelitales de la NASA, y que fue un estudio que hicimos con el CR2 de la Universidad de Chile. Efectivamente, entre el año 2000 y 2014 hay una permanente baja en las precipitaciones, ¿cierto?, que además compromete de manera importante la zona sur del país, lo cual es algo que hay que tener en consideración, y por otro lado también aumenta la temperatura. Ahora, ¿cuáles son las principales como incertidumbres que tenemos? ¿Cuáles son aspectos que no conocemos? Porque podemos decir, ok, sabemos que viene el proceso de cambio climático, hay mucho más certeza de estas modelaciones que nos indican que vamos a estar más secos, que va a aumentar la temperatura, vamos a tener menos precipitaciones, pero ¿cuáles son los aspectos que no estamos manejando, que son de incertidumbre? Tiene que justamente que ver con cómo nosotros nos vamos a adaptar a futuro, cómo nos vamos a seguir desarrollando. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión sobre los acuíferos? ¿Esta presión se va a mantener
se va a intensificar. Lo que hemos visto en los últimos años es que la presión sobre las aguas subterráneas efectivamente se ha intensificado, ya por la falta de aguas superficiales. ¿Qué va a pasar con las proyecciones de demanda de uso de agua en los diferentes sectores? Nuevos proyectos. Yo les había mostrado el mapa de brecha hídrica, donde se señalaba que todos los verdes hasta el rojo ya estaban, digamos, con una presión y ya habían superado su umbral de consumo máximo para la disponibilidad natural de agua que tienen, y si entonces estamos proyectando crecimiento y desarrollo nuevo, bueno, esa es una incertidumbre que puede poner en riesgo la seguridad hídrica. Y en el trabajo territorial, aquí hay un análisis que nosotros hemos mostrado bastante, que lanzamos el año pasado, y que es cuando analizamos los problemas en los territorios, y este proviene de un análisis de todas las macrozonas. ¿Cuáles son las causas de los problemas que se están dando hoy día en el territorio? En primer lugar, con un 44% de los problemas, las causas tienen que ver con lo que tiene que ver con gestión hídrica y gobernanza, ¿ya? Un 17% tiene que ver con el aumento de demanda, un 14% tiene que ver con la contaminación del agua, y recién en el cuarto lugar aparece la disminución de oferta, que tiene que ver con el efecto cambio climático, que es el 12%. Entonces, la noticia acá es que, wow, pensábamos que todo era cambio climático, y la verdad es que hay muchos problemas y causas a los problemas que hoy día se viven en los territorios, que tienen más bien, digamos, que ver con cómo estamos gestionando y cómo estamos interviniendo el recurso, ¿ya? Entonces, eso de todas maneras es una buena noticia, porque independiente del factor climático, hay muchas cosas que podemos resolver, ¿cierto?, en el territorio y a nivel país. Y bueno, las evidencias de esta gestión, ¿cierto?, de esta deficiente gestión, hoy día se ve en diferentes síntomas, ¿cierto? La falta de una visión integral y de capacidad de planificación, donde el tendencial nos lleva a soluciones más bien individuales, que lo que tiene poca economía de escala. Por lo tanto estamos hablando de proyectos que son bastante caros, que tienen costos también ambientales que no se han integrado. Hay una desconexión, ¿cierto?, entre el nivel central, la toma de decisiones, y el nivel local. Todo un problema con la información, la sistematización de la información, el acceso, ¿cierto?, a la información sobre lo que está pasando con el recurso. Tenemos el problema de la sobreexplotación del recurso, porque además también en un sistema donde se entregaron más derechos de agua que el agua que físicamente existe, ¿cierto? No tenemos una priorización de usos de agua, entonces básicamente el que tiene derecho, el que tiene acceso, el que tiene las herramientas y los instrumentos y los recursos puede acceder. Entonces se genera ahí un problema, como hemos visto en muchos casos del agua potable rural, por ejemplo, y también obviamente en los ecosistemas. Hay problemas en el tema del seccionamiento de los ríos. Hoy día, si bien la unidad base es la cuenca, se trabaja a nivel seccionado, ¿cierto? Porque las organizaciones de usuarios tienen atribuciones por partes de las secciones de la cuenca, y no hay una visión integrada a lo largo de toda esta unidad de gestión. Y bueno, tenemos problemas también de aumento de judicialización y conflictividad por el agua, por diferentes proyectos que se van generando. Y en materia de oportunidades, bueno, aquí hay un tema que yo siempre busco relevar, porque creo que esta es una de las palancas claves que puede llevar a trabajar de una manera mucho más eficiente, que es la gestión y la gobernanza local, ¿cierto? La gobernanza desde los territorios, que es algo que en Chile no hemos logrado implementar. Aquí yo puse la meta que tenemos, hay una meta ODS 6, que es la 6.5, que indica la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, y en el fondo hay montones de políticas, estrategias, informes, diagnósticos, que han dicho que una de las primeras acciones que Chile debiese emprender es la gestión integrada del recurso hídrico a nivel de las cuencas. Este es un modelo de cómo se hace una gobernanza multisectorial participativa desde el nivel local, lo que genera un trabajo mucho más sinérgico, ¿cierto?,
pero hoy día tenemos definiciones y tomas de decisiones mucho más centralistas, ¿cierto? Y no hemos sido capaces de formalizar estos espacios de gobernanza, bueno, y en el fondo hay países que ya llevan mucho avance en esto, con modelos muy exitosos, el caso de Perú, que ya lleva 10 años trabajando en la implementación de consejos de agua por cuenca, en el caso de Brasil ya llevan 20 años en esto, y en Chile, sin embargo, todavía no tenemos la institucionalidad pública del agua del nivel nacional, y tampoco hoy día en las propuestas que están saliendo, no sale en ninguna parte la gobernanza a nivel territorial. Entonces, esta es una de las oportunidades y tareas muy relevantes que tenemos que desarrollar. Si nosotros miramos en los usos de agua, aquí ustedes pueden ver que hay diferentes figuras. La figura del medio, ¿cierto?, es la que siempre vemos, que es el consumo de agua superficial y subterránea, y ustedes pueden ver la distribución. Si nosotros incorporamos también el agua lluvia, que hoy día se utiliza y que es parte de las fuentes de agua que tenemos, ¿cierto?, aparece también el sector forestal, y cambia un poco la figura. En los datos oficiales nunca incorporamos al sector forestal, lo cual pensamos un error, porque esto explica un consumo de agua lluvia, que no llega a los ríos, no llega a las napas subterráneas, por lo tanto es una fuente de agua que es muy relevante de considerar, sobre todo en las zonas, digamos, sur austral de Chile. Y acá, en cuanto al uso de agua, los usos más intensivos, ¿cierto?, la eficiencia en el riego no supera el 50%, por lo tanto aquí hay una tarea súper grande, y la eficiencia del riego hasta ahora, lamentablemente, se ha traducido en expansión de superficie de riego, entonces faltan los incentivos para que el ahorro de agua que se produce cuando uno tecnifica el riego vaya a la sostenibilidad del sistema, ¿ya? Y una gran pregunta acá es, bueno, si el sector forestal, por ejemplo, hoy día no tiene derechos de aprovechamiento de agua, ¿cómo se regula el uso de agua en este sector? Eso es una pregunta abierta que queda. En términos de consumo, aquí ustedes ven, obviamente, la región metropolitana, la cuenca del Maipo es una cuenca importante en términos de consumo humano, por el Gran Santiago, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver, digamos, el nivel de consumo que tenemos en algunas comunas, donde los mayores, ¿cierto?, los morados, rojos, alcanzan hasta casi 600 litros por persona al día, lo cual está muy por sobre los promedios nacionales y mundiales. El promedio nacional es 172 litros por día per cápita, y a nivel mundial, en Europa, por ejemplo, 150. Entonces, claramente, cuando lanzamos campañas de consumo eficiente de agua a nivel del uso residencial, siempre molesta, porque se considera que el consumo es menor, pero ciertamente podríamos apuntar a comunas que tienen un consumo que está muy por sobre los promedios. Nosotros planteamos una transición hídrica. Nosotros hoy día vamos por el escenario tendencial, estamos yendo hacia un escenario donde hacemos mejoras incrementales, pero nosotros necesitamos generar un cambio bastante importante, en un punto de inflexión para alcanzar el escenario sustentable, y para llegar a eso nosotros planteamos estos 4 ejes de la transición hídrica, que en el centro tienen la gestión y la gobernanza del agua, con una institucionalidad que pueda liderar políticas hídricas de largo plazo, y un reflejo de eso también en el territorio. En segundo lugar, la conservación de los ecosistemas hídricos como la base fundamental para sostener los ciclos hidrológicos que hoy día estamos degradando, de manera de proveer los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, y enfrentar los procesos y los efectos del cambio climático. Por otro lado, la eficiencia. Yo les mostré los cuadros de eficiencia de uso de agua que tenemos, donde hay una tarea muy importante y donde hay una gran oportunidad. Y por último, la migración y la incorporación de nuevas fuentes de agua, pero pensando en desarrollo de soluciones multipropósito. Entonces, si nosotros miramos cómo esto se comporta hoy en la política pública, vemos que hay una gran dispersión de la institucionalidad, lo cual genera descoordinaciones importantes. Hay un foco muy importante en nuevas fuentes, en grandes obras, los planes de embalse, la proliferación de las desaladoras, por el sesgo MOP, ¿cierto? Hay un pequeño foco en eficiencia, que es muy menor, que no es sistemático,
y nula mirada sobre lo que es conservación y ecosistemas hídricos y cómo generamos planes de protección, de conservación y recuperación de esto como base, digamos, de todo nuestro ciclo de agua. ¿Y cuál es la visión ciudadana? Y con esto quiero finalizar. Se hizo una consulta, digamos, digital en el semestre pasado para ver qué opinaba la gente, ¿cierto?, la ciudadanía sobre este tema, y cuando se le pregunta, bueno, ¿cuáles son los mayores o los principales desafíos relacionados con el agua? La gente marca que tiene que ver con la conservación de fuentes naturales de agua, la mejora de las leyes relacionadas con el agua y la propiedad de las aguas. Y cuando uno pregunta cuáles considera que son los principales desafíos que tiene que asumir el Estado para avanzar en este tema, el principal desafío es asegurar el acceso al consumo humano, proteger el medio ambiente, preservar la sustentabilidad de las aguas subterráneas. Entonces, es muy importante constatar que la ciudadanía percibe y tiene la sensibilidad para entender que aquí hay un problema con la priorización de usos de agua, pero que también hay un gran problema con el tema ambiental y la necesidad de ir en la mirada de la integración del aspecto ambiental y los ecosistemas hídricos relacionados. Y por último, cuando se les pregunta cuáles son las nuevas fuentes de agua que pueden mejorar esta situación, a diferencia del gran sesgo que tenemos en grandes obras, la gente marca el riego eficiente como el más importante, el reuso de las aguas residuales. Y luego vienen las otras soluciones, las soluciones más grises. Entonces, bien interesante que la gente entiende que hay una ineficiencia en el uso del agua actualmente. Entonces, bueno, con eso un poco antecedentes y para dejar para la discusión después y seguir reflexionando, esta crisis hídrica demuestra que la mejora continua solamente nos lleva en un escenario tendencial que es muy negativo, y nosotros para hacer un cambio real necesitamos, y saltar, digamos, al escenario sustentable, necesitamos cambios de fondo, cambios estructurales, ¿ya? Y avanzar requiere un nuevo rol del Estado, un Estado que delegó la gestión del agua a un mercado privado de derechos de agua, y necesita tomar un nuevo rol como garante del agua para todos los usos, y la generación de los espacios para la gobernanza, tanto a nivel nacional como local, ¿cierto? Y aquí hay muchas oportunidades donde se tiene que avanzar la priorización de usos de agua, la integración efectiva del nivel local en las tomas de decisiones, la información, los incentivos para la eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces podemos avanzar, pero se requiere aquí un liderazgo muy importante para enfrentar esto de manera seria, profunda, como lo requiere, digamos, un recurso que es vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulrike, por esta rica presentación con muchísimos datos de estudios empíricos realizados en distintas fases de esta construcción de escenarios hídricos 2030. Anotaremos todas las preguntas y las agruparemos después en la discusión. Ahora le vamos a dar paso a Marcelo Mena. Marcelo, no tengo tan claro el título de la exposición, así que te lo voy a dejar para que tú puedas comentarlo. Sí, ahí lo sorprendo. Sí, tú lo sorprendes, por favor. Sí, muchas gracias, Karen, y también un gusto compartir con Ulrike, con quien fuimos compañeros en la Fundación Chile. Yo trabajaba en el área de cambio climático y energía, y me tocó participar apoyando ahí también lo que era escenario energético, que fue muy exitoso y esperamos que siga siendo tan influyente como ha sido el proyecto Escenarios Hídricos. Voy a hacer la presentación, espera un segundo, voy a cerrar una puerta que tengo, no, voy a seguir más allá. Ok, entonces, la verdad es que, no, espera un segundo, voy a cerrar la puerta.
Perdón, me cambié de casa, entonces estaba haciendo arreglo. Ya, entonces, el, em, la verdad es que me acuerdo hace poco, hace como 5 años, la jefa de división de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente me dice, ¿por qué no nos metemos más en temas de agua? Yo decía, pero es que efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente tiene grandes temas que abordar, pero evidentemente no está estructurado hoy día la institucionalidad para meterse en estos temas. Cosa que me frustraba bastante porque era el primer amor que tuve en temas ambientales fue el tema del agua. Me acuerdo que cuando tenía 17 años, 16 años, iba al colegio en Viña del Mar y me encontraba con que había agua servida en el estero Marca Marca, cruzando el puente. O también donde vivía en Villa Alemana, donde había gran cantidad de aguas servidas dentro de los lugares donde jugaba. Entonces, evidentemente, una motivación para trabajar los temas ambientales fue el agua y me tocó participar en las inversiones iniciales que llevó a cabo la transición desde la dictadura hacia el saneamiento de las cuencas de Chile y por tanto trabajé en eso, pero después pasé al aire y por tanto tengo mi opinión y quería reflexionar en estos últimos 20 años un poco con respecto a esos temas, los desafíos que se avecinan y también en contexto de lo que fueron las recomendaciones de la OSD con respecto a esta temática hace poco. Primero que todo, lo ocupo harto esta diapositiva, pero encuentro que es súper importante. La lucha contra el cambio climático y la pobreza van de la mano y si no somos capaces de poder enfrentar el cambio climático no vamos a superar la pobreza y por eso una institución como el Banco Mundial, donde trabajé 2 años, era uno de los temas más importantes, la lucha contra el cambio climático, donde casi 30% del volumen de los préstamos iba hacia el cambio climático y donde el 65% de los proyectos financiados tenían algo que ver con la acción climática en general. Y voy a ir rápido a decir, pero básicamente siempre actualizando la información. Septiembre pasado fue el septiembre más cálido de la historia registrada y de los últimos 15 años, los 10 septiembre más cálidos de la historia se han concentrado en los últimos 15 años. Y por tanto estamos viviendo en extremo. El aumento del nivel del mar, la vulnerabilidad costera es muy importante y la lucha contra el cambio climático también representa un problema existencial para quienes están cerca de la zona que hay un aumento del nivel del mar. Las tormentas que están ocurriendo son cada vez más intensas. 5 de las tormentas más grandes de la historia han estado en los últimos 3 años. Huracanes como María o los 4 o 5 huracanes que han golpeado Alabama este año dan cuenta de que hay tormentas que son cada vez más intensas y el agua no se alcanza a almacenar y no se alcanza a manejar. Esto también se suma al hecho de que estas lluvias intensas se encuentran con un uso de suelo muy inapropiado para la evacuación natural de las aguas lluvias y eso causa problemas de la infraestructura muy significativos, como el caso de esta ciudad de Houston, bajo el agua hace un par de años, y no es coincidencia porque 40% de la superficie de Houston es estacionamiento y en promedio Estados Unidos tiene 2 estacionamientos por auto en promedio, por lo tanto una gran cantidad de impermeabilización del agua y por tanto agrava las situaciones, cosa que también vemos fenómenos similares en Chile, la acidificación del océano. Y los migrantes climáticos, donde se espera que haya cerca de 150 millones de migrantes climáticos hasta el año 2050 de características internas. Y en lugares como Chile, esto tiene que ver fundamentalmente con que el Banco Mundial proyecta que hay terrenos agrícolas que simplemente no van a ser capaces de producir el alimento que requiere. Eso ya se reconoce que cuando hay sequía y pérdida de productividad causa migraciones de centros de población rural hacia el centro urbano, que muchas veces al no ser organizada causa alta inestabilidad, como lo que se dio en la primavera árabe, donde se atribuye que una parte de esa inestabilidad, de ese malestar, tenía que ver con el aumento del precio de los alimentos y la pérdida de empleo de personas que venían de zonas rurales. En Chile hemos visto cómo estos temas son muy graves y la combinación de marea roja, de alta temperatura, con nutrientes que no son tratados como la zona de Valdivia, también agravan la situación y por lo tanto nos encontramos con fenómenos gigantescos como los que ocurrieron en el año 2016, que resultaron en el 30% de la pérdida de la producción acuícola, que en vastas zonas de Chile hubiera un cese de la pesca en forma total,
Y me quedo la duda si es que el cerdo Roncaví, mucha gente atribuyó a este brote de alga a la producción de salmones. También uno puede ver que también estas ciudades como Puerto Montt descargan sus aguas servidas crudas a zonas de menor dispersión, y por tanto uno habría que preguntarse qué pasa con eso. En temas de agua lluvia, 2019, 2017, 2015, lluvias en los desiertos más áridos del mundo, con pérdida de impacto al crecimiento económico, la producción agrícola, a la minería, que son muy importantes. Y la sequía que conocemos, que es en parte sequía y en parte saqueo, mala distribución del recurso, pero que en definitiva afecta muchos aspectos nuestros. Y sin duda, evidentemente, los incendios forestales, que son más intensos, que son capaces de poder causar una pérdida de captura de carbono gigantesca, impacto ecológico tremendo, calidad de aire, turismo, etc. Entonces, voy a tomar un par de diapos de lo que fue la evaluación de desempeño ambiental que entregó la OSD y algunas recomendaciones y reflexiones sobre esta, el año 2016, cuando me tocó como subsecretario liderar el proceso de desarrollo de estas recomendaciones de la OCDE, en donde ellos muestran de que hay una gran cantidad de demanda del agua que no son simplemente abastecidos por la zona del digamos, por el país, y eso se ve magnificado en el análisis que hace WRI en su plataforma Aquadact, donde aparece Chile como uno de los países con mayor estrés hídrico, pero también si uno magnifica eso y saca de este análisis zonas como del sur de Chile, nos encontramos con que la situación es más intensa todavía. De hecho, de Sudamérica es uno de los lugares con mayor estrés hídrico basal, y los escenarios climáticos nos ayudan mucho porque se ve que el retroceso de los glaciares, la baja de la isoterma, la pérdida de acumulación de nieve, etc., está causando eventos extremos y reducciones de caudales. Y esto tiene consecuencias económicas importantes que a nivel global se estiman que van a ser arriba del 10% del PIB, 12% del PIB per cápita en Latinoamérica, cerca de, en el mediano plazo, cerca de 2%, 1,5% del PIB de los países perdidos. Y también es importante reconocer que esto del cambio climático no solamente representa cambios de los promedios. 2 grados de calentamiento no significa que, que la máxima de un verano va a ser pasar de 28 grados a 30 grados. Significa que la probabilidad de un evento extremo de anomalía de 3 o 4 grados de anomalía aumenta, por ejemplo, desde los años 50 a que ocurriera 0,1% las veces, a que en la década del 2005 a 2015 esto ocurriera cada vez más frecuentemente. Entonces, los dados están cargados, como dice James Hansen. La probabilidad normal de una anomalía debería ser que dos veces, tiro el dado, dos números van a dar un invierno más helado, 2 dados van a dar normal, y dos dados van a dar que es más cálido con el clima cambiante. Básicamente 4 dados van a ser más cálidos, menos de un dado significa ser más helado, y en la práctica simplemente año a año, década a década, se hace más extremo la temperatura. En su informe High and Dry de Banco Mundial muestran que la escasez hídrica es una barrera tremenda al desarrollo de los países, donde en el Medio Oriente de Estados básicamente en África, en la zona, digamos, desértica, nos encontramos con que se puede perder casi un 10% de su crecimiento económico fruto de la escasez hídrica. En este contexto, en los últimos 3 años, he estado trabajando en lo que se llama la adaptación al cambio climático, en donde hemos sacado buenos informes como los que salió en septiembre del año pasado, en donde por primera vez se muestra que invertir en la adaptación climática trae más beneficios que costos. Invertir en la agricultura resiliente, la infraestructura resiliente, el sistema de alerta temprana, todo va contribuyendo a un país, un planeta que es más preparado frente a eventos que ya conocemos que vienen por delante. Pero en este contexto no podemos obviar lo que aparece en el estudio de Waldron este año, en donde muestra que la conservación ecológica también contribuye muchísimo a mayor capacidad forestal, mayor pesca, mayor agricultura, mayor turismo, representando mucho más beneficios que costos, y por tanto empezando a ya delinear
un falso dilema con respecto a la protección ambiental y la economía de los países. Y en este contexto nos está costando madurar y mirar que no todo es un crecimiento lineal, porque cuando queremos conservar, muchas veces nos encontramos con actores que empiezan con las campañas del terror. Y por ejemplo, el solo hecho de querer pensar en una ley de glaciares causa una estimación abultada de lo que son los impactos económicos, sin ponderar los beneficios que representan muchas veces lo que queremos conservar. Un estudio de la PUCB, Sebastián Crespo, como colega del Instituto de Geografía, analiza isotópicamente el agua de la Concagua y ve que la contribución de los glaciares blancos y glaciares de roca es mucho mayor de lo que se pensaba, y que en años secos puede representar hasta un 73% del agua suministrada. Hay un estudio del CR2 de tenor similar que habla del mismo tipo de contribución para el río Maipo, y esperamos pronto iniciar un trabajo similar, analizar lo que ocurre en el río Mapocho. Y en la práctica es fundamental entender que cuando queremos conservar, tenemos que siempre ponderar los beneficios y costos. Cuando se habla de la minería, también hay que entender que el no conservar estos glaciares significa tener que reemplazarlo por infraestructura de almacenamiento gigantesco, que va muy veces por sobre lo que se estima que se tiene que defender como interés económico extractivista. Y por tanto, también, como decía el estudio que sacó Sebastián Crespo con Francisco Fernandoy, es que estos glaciares pueden entregar servicios que, si tuviéramos que reemplazarlos, podrían costar en torno a 53.000 millones de dólares, representando cerca del 18% del PIB, y esto no es considerando bajo ninguna circunstancia ni siquiera el valor de las actividades económicas que sustenta el agua que obtenemos de los glaciares. Y en este contexto, finalmente, comentar que si es que no cuidamos estos temas, los ecosistemas y los servicios que nos brindan, podemos tener un riesgo de colapso. El Swiss Re, la agencia reaseguradora de Suiza, que financia a las empresas aseguradoras cuando hay pérdida de ingresos, muestra que casi la mitad de la economía del mundo se sustenta en el servicio ecosistémico. Cerca de 20% de los países están al borde del colapso ecosistémico, y por tanto se puede tener desenlace económico muy grande. Y ahí nuevamente se nota el norte de Chile como una de las zonas más riesgosas. Entonces, la pregunta es, ¿la protección de los recursos es patrimonio de los países ricos, o acaso la protección es un camino hacia tener un crecimiento más sustentable? Porque no es una coincidencia que nos encontremos hoy día en una crisis sanitaria que tiene que ver con nuestra mala relación con la naturaleza, en donde la deforestación ha sido una forma importante de transmisión de estas enfermedades zoonóticas, exponernos en zonas que antes no estábamos expuestos. Y no es casualidad que esto se dé en un contexto de que 96% de los animales terrestres, mamíferos terrestres, sean o seres humanos o cosas que nosotros comemos, y que 70% de las aves del mundo sean domesticadas y solamente 30% sea salvaje. Entonces vamos a pasar finalmente las recomendaciones de la OCDE de 2016, que esperemos poder llevar de una buena vez adelante en un contexto del apoyo que tenemos para una nueva constitución, porque habla de que es importante reformar el régimen de asignación de aguas con usos esenciales priorizados, donde esos usos esenciales priorizados van con el consumo humano y la sustentación de ecosistemas, transparentar los derechos, realizar subastas de nuevos derechos y reforzar fiscalización y protección ilegal. Esto último se logró en las reformas que impulsó la DGA, el MOP, durante el gobierno del presidente Bachelet. Pero sin embargo, no terminamos con desarrollar una estrategia para evitar asignaciones excesivas de cuencas y acuíferos en los que los derechos del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, y por tanto tenemos una deuda de poder priorizar los usos del agua, y eso requiere una reforma constitucional. Pero también, de la misma forma que les dije que estoy muy orgulloso de poder haber trabajado en todo el sistema que significó pasar de que en casi 80% del territorio tiraras la cadena y eso fuera al curso de agua más cercano,
a reducirlo en forma muy significativamente. Pero ese 20% de chilenos que no tienen sistema de alcantarillado, o ese otro 20%, el 10% que no tiene alcantarillado, y ese 20% que tira la cadena y va no a una planta de tratamiento, sino que a un emisario submarino, también tiene que subsanarse, porque es una deuda que tenemos, porque en las zonas de mayor escasez hídrica esto está ocurriendo, en donde, por ejemplo, en Iquique o en Valparaíso, Viña, esto ocurra, yo creo que no, realmente es muy lamentable y tenemos que avanzar hacia regular esto. Me tocó impulsar la actualización del decreto 90, que permitiría permitir más, más exigencias económicas ambientales a los distintos tipos de tratamiento. Sin embargo, nadie quiere firmar hoy día, en un contexto ideologizado, un decreto que signifique el alza del tratamiento del agua. Y les voy a dar algunas reflexiones con respecto a eso. El agua viene fundamentalmente, la contaminación viene del agua servida, viene de la acuicultura, viene de la agricultura, pero finalmente las recomendaciones que tengo yo es que en esta nueva constitución, que el siglo XX, tenemos que empezar a discutir cómo incorporar el objetivo de desarrollo sustentable del Acuerdo de París. Hay que primar el derecho humano a acceso a agua y también el saneamiento y recuperación de ecosistemas. Tenemos que tener un diálogo nacional descentralizado con respecto al agua, sus usos, la solución a la crisis hídrica. Tiene que ser honesto, tiene que ser similar a lo que hicimos con la Agenda de Energía, que permitió desentrabar un conflicto altamente ideologizado, definir en conjunto los pasos a seguir para poder abordar la crisis hídrica con respecto a los aspectos climáticos, pero también con respecto a la mala distribución de recursos. Y hay un tema que yo creo que es fundamental, que hablemos de una ley de equidad tarifaria sanitaria que permite distribuir los costos de forma equitativa, incluyendo el sector agua potable rural, porque gran parte de las brechas que tenemos hoy día se deben a que nadie quiere tocar los requerimientos, porque eso afecta a la tarifa, y al afectar la tarifa del agua, esto, como la economía de escala son malas para zonas más aisladas, esto significa que subir el tratamiento de agua en Puerto Aysén, o Valdivia, o Puerto Montt, como se podría requerir con una actualización de las normativas ambientales, o Valparaíso. Esto es distinto que en Santiago, que el agua cuesta 600 pesos el metro cúbico, estamos hablando de 2.000 pesos el metro cúbico, y por tanto las tarifas subirían mucho, y eso no creo que sea una cuestión justa. Entonces, en este contexto, voy a solamente decir un comentario que me hizo Julia Carabias, la primera ministra de Medio Ambiente de México, Semarnat, que dijo que el momento que el Semarnat fue visto como un ente de peso fue el momento que le tocó distribuir los recursos hídricos, donde le tocó regular con fuerza el agua. Y por tanto, la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dentro del Ministerio de Medio Ambiente, con la transferencia de la DGA, la CIS, al Ministerio de Medio Ambiente, además de una Dirección Meteorológica de Chile que preste servicios hidrometeorológicos y climáticos, puede ser un avance importante. Y último tema es que hay que avanzar definitivamente en eficiencia hídrica, hay que seguir impulsando el reglamento del aguas grises, y finalmente también permitir que el éxito de nuestra ley de etiquetado de alimentos se refleje en un nuevo etiquetado de huella hídrica y huella de carbono, como está impulsando el senador Girardi. Entonces, en esta década, que es fundamental para transitar a la carbono neutralidad, tenemos que reactivar la economía, pero tenemos que hacerlo creando resiliencia, descontaminando, creando empleo e inversión. Y eso no puede hacerse con los recursos de nuestros hijos si es que vamos a hipotecar su futuro. La importancia entonces es qué caminos queremos elegir. Yo creo que este último domingo Chile decidió que quiere un futuro que es más inclusivo y más sustentable. Gracias. Muchas gracias, Marcelo Mena, por la presentación tan rica en antecedentes y en escala. Haré algunos puntos intentando englobar algunos temas que han tratado nuestros expositores. Por una parte, voy a empezar por Marcelo, que hizo una presentación de verdad muy desafiante porque son muchísimos datos en dos grandes escalas. Por un lado, la escala global nos ha mostrado la proliferación de eventos extremos en distintas latitudes, y por otro lado,
ha mostrado cuáles son los desafíos que tiene el manejo y la gestión de agua en la escala nacional en términos de distintos usos del agua, por un lado, en términos de las políticas públicas, y nos ha hecho una provocación a repensar en base a los dos estudios que nombró, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del CR2, esta aparente contradicción entre conservación y desarrollo económico. Y por otro lado, Ulrike nos ha mostrado a través de Escenario 2030 la generación de información territorial y un diagnóstico a nivel nacional, donde por una parte se da cuenta de la brecha hídrica y en algo que ambos coinciden es que nuestra fragilidad en términos de ser uno de los países con mayor sequía potencial en la región a futuro, es un escenario crítico en ese sentido. Por otra parte, Ulrike también comentó, bueno, del alto estrés hídrico en la región, ya lo decíamos, y es interesante que junto con este diagnóstico acabado en los usos del agua, en las principales incertidumbres, también existen ciertas alternativas donde lo más importante tiene que ver con la institucionalidad que tenemos potencialidad de construir, y como lo recalcaba Marcelo y de alguna forma lo tomó Ulrike también, estamos hoy en un momento refundacional que tiene una potencialidad que creo que como ciudadanos y ciudadanas quizás estamos en medio del huracán, no sé si somos capaces de advertir la inflexión histórica que podemos generar en nuestro país en relación a la gestión del agua, y esa es la invitación que a partir de estas dos presentaciones con tal cantidad de datos se nos genera la invitación a reflexionar en nuestras comunidades locales, en nuestras comunidades académicas, y para profundizar en las exposiciones de ambos panelistas vamos a retomar algunas de las preguntas que se nos han hecho. Yo las voy a comentar y les voy a dar la palabra a ambos para que intervengan en relación a ellas. La primera pregunta que formula alguna participante dice, ¿qué rol tienen las plantas de desalinización de agua para cubrir la demanda de agua dulce en Chile? No sé si quieres hacerte cargo primero, Ulrike. Sí, gracias. Mira, la verdad es que cuando uno analiza el tema de la desalinización, nosotros podemos ver que yo les mostré ahí en la presentación un mapa con la proliferación de plantas desaladoras en nuestro escenario actual, digamos, hacia donde vamos es de llenar la costa chilena con estas plantas, porque diferentes proyectos de desarrollo, digamos, de diferentes sectores, están, digamos, buscando esta nueva fuente, con cada uno su sistema de conducción, ¿cierto? De manera no planificada en el territorio, por lo tanto no hay una mirada más conjunta del conjunto de los usuarios, sino que es una mirada individual. Entonces tenemos esto, y las desaladoras tienen un alto costo. Si nosotros comparamos con otras alternativas, tienen un alto costo económico, digamos, también un costo ambiental, porque las aguas de rechazo, que son las salmueras, se devuelven al mar y generan puntos de sacrificio, ¿cierto?, en los lugares donde se vierte. Por supuesto que ha ido mejorando la tecnología para ir reduciendo los costos, pero sigue siendo alto, y en general en Chile se está optando por las medidas más costo eficientes acá, entonces tampoco se está incorporando toda la mejora tecnológica que permite mitigar o reducir en algo los efectos ambientales que tiene la tecnología. Entonces, la verdad es que a nivel internacional, estos sistemas se están usando como respaldo, ¿ya? En Australia, por ejemplo, hay 5 desaladoras grandes, pero se usan solamente como respaldo cuando ya han agotado todas las otras soluciones y están con sequía importante. Entonces,
en general, lo que nosotros vemos es que la desaladora no se descarta, pero se usa cuando ya agotaste las otras alternativas más costo eficientes. ¿Y cuáles son esas? La gestión, la coordinación adecuada, el uso eficiente, la eficiencia, la infraestructura natural que tenemos, ¿cierto? Cómo fomentamos eso para que nos dé el ciclo del agua, nos siga dando harta agua, ¿cierto? Y luego lo que se usan estas desaladoras es para cerrar la brecha hídrica, ¿ya? O sea, en el fondo, todo lo que hice en ese momento, entonces complemento con lo que sigo necesitando, pero con eso evito, y es un punto muy importante, sobredimensionar estas grandes obras que hoy día estamos partiendo por ahí. O sea, nosotros estamos yendo al revés a cómo va un poco el resto del mundo. Esa es nuestra visión respecto al tema. Marcelo, no sé si quieres agregar algo a esta pregunta que hacían. ¿Qué rol tienen las plantas de desalinización de agua para cubrir la demanda de agua dulce que hoy tenemos en Chile? Sí, coincido plenamente con lo que dice Ulrike. En la práctica, los costos de energía son tremendos. Estamos hablando que, si, algo me acuerdo que una tesis que me tocó ver cuando estaba como profesor en la UNAV, que el tratamiento de agua requiere, el convencional, como 1 kWh por metro cúbico. Entonces, si uno mira, las desaladoras son 5, 6, 10, depende de qué tan lejos lo quieren bombear. Entonces, mucho más. Y esa discusión hay que tenerla. Y en este contexto también pasa lo mismo con la discusión con glaciares y la minería, porque muchas veces vamos a escuchar que no se preocupen por los glaciares, en el fondo esta agua viene del mar, pero preocupados los glaciares. Entonces, esa es mi preocupación con respecto a eso. Es fundamental regularlo, porque también, de la misma forma que dice Ulrike, que hay un impacto local, eso en un contexto de una evaluación de impacto ambiental tiene que evaluarse. El problema que ha habido es que muchas de estas se han concentrado en lugares donde hay una alta actividad industrial, y por tanto se tiende a culpar al nuevo actor y no necesariamente mirar a que hay una planta de, no sé, pues pesquera que tira agua de cola con una norma súper desactualizada y que puede estar causando mayor daño. Entonces, muchas veces yo creo que para poder no tener problemas con esto, porque va a ser más intenso el uso de la desalación, es tener un marco regulatorio más sólido. De lo contrario, simplemente vamos a estar frente a las opiniones de algún experto versus otro. Perfecto. Precisamente transitando hacia los marcos regulatorios y hacia la institucionalidad estatal, la siguiente pregunta, les cuento que tenemos un montón de preguntas, entonces si podemos condensar las respuestas para intentar dar cabida a todas las inquietudes de nuestros participantes. La pregunta dice relación con el rol de la Dirección General de Agua. Y dice, ¿creen ustedes que la Dirección General de Agua es un ente potente y regulador para lo que se viene a futuro con el recurso hídrico? Ulrike, ¿quieres partir? Bueno, ahí seguro que Marcelo con su experiencia me va a poder complementar muy bien en el tema de institucionalidad, pero hay un tema de jerarquía, ¿no? De orden jerárquico y la capacidad, digamos, el poder político que puede tener, en este caso, una subdirección frente a un ministerio. O sea, si nosotros tenemos un Ministerio de Energía, la Dirección General de Agua hoy día está en un orden mucho menor jerárquico, por lo tanto, en un tema tan relevante como el tema del agua, que hoy día en los distintos ministerios está desarrollado, ¿cierto? Cómo esta DGA trabaja por sobre eso y logra la negociación y la mirada, digamos, completa. Y la DGA es muy importante que si se piensa en una nueva institucionalidad del agua, tiene que tener esta capacidad, ¿no? Esta jerarquía para la toma de decisiones, para la negociación, ¿cierto? Sectorial, intersectorial. Y hay un tema muy importante, el tema de los sesgos de los diferentes ministerios. Hoy día lo que nosotros vemos es que todo lo que es que está dentro de obras públicas tiene el sesgo de obras, de estas grandes obras, y necesitamos una mirada completa, necesitamos una mirada mucho más transversal que integre también la mirada ambiental, la mirada del desarrollo regional, de los desarrollos regionales. Así que tengo esas dos dudas respecto de la DGA, y lo que actualmente hace la DGA, por supuesto que es muy insuficiente, y además tampoco tiene los recursos para un tremendo problema, un tremendo tema como el agua, ¿no? Así que está muy, muy bajo en este momento. Y reafirmando lo que dice Ulrike con respecto a los sesgos institucionales, evidentemente esto es el equivalente a
la discusión del servicio de biodiversidad versus CONAF. El servicio de biodiversidad está diseñado para que esté el Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio que tiene un propósito que es la protección del medio ambiente. El Ministerio de Agricultura es un ministerio productivista, y pasa lo mismo con el MOP. Esos sesgos de las grandes infraestructuras grises, yo creo que va a hacer que las soluciones basadas en naturaleza, infraestructura verde, van a ser vistas con mayor debilidad. Y el propósito, y eso se nota también por una cuestión súper clara, se está discutiendo la ley de cambio climático, y hay una serie de estrategias de cuenca que están dentro de esto para poder hacer gestión hídrica dentro de las cuencas. Pero ese decreto no está firmado por el Ministerio de Medio Ambiente, está firmado solamente por el MOP. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, cuando tiene que firmar algo, tiene que firmarlo medio mundo, pero el Ministerio de Obras Públicas, que hace algo que tiene evidentemente una implicancia ambiental, lo quiere hacer autónomamente. Entonces, hay un problema institucional, y porque en la práctica, tal como dice, un director está bajo un subsecretario. Vamos a los temas simplemente prácticos. Ese señor no lo invita a ninguna ceremonia, no conversa con nadie, no es un par de los subsecretarios, ni siquiera de los ministros. Entonces, por lo tanto, nunca va a tener el peso, la protección del agua, si es que está abajo, dentro de unos varios servicios que tiene un ministerio gigantesco como el MOP. No vamos a resolver estos temas con el MOP liderando esto, y porque hemos visto justamente los gobiernos, tanto mío como el actual, de que todas las mesas de trabajo son extremadamente poco diversas y escuchan a muy pocos actores también. Ok, perfecto. Tenemos varias preguntas, las he ido agrupando, pero tenemos varias preguntas en relación a un tema que son las aguas grises. Se las voy a formular todas juntas y ustedes ven cómo hacerse cargo de ellas ahí. Entonces, una primera dice, ¿cuándo se estima que podrá aplicarse la ley 21075 que habla sobre la reutilización de aguas grises en Chile? Esa es una primera en relación a la normativa. Acto seguido hay otra que dice cuáles son las dificultades o barreras para disponibilizar las aguas grises tratadas para riego agrícola. Y una tercera en relación a aguas grises también dice cuál es la estrategia de tratamiento de aguas grises que se visualiza, pequeña escala, gran escala. ¿Podrían las aguas grises con un buen tratamiento en las actuales plantas cubrir la demanda agrícola de casi 80% de la demanda total? Entonces tenemos en aguas grises, pregunta por la normativa, por la disponibilidad, por las dificultades o barreras y por la escala, pequeña escala, gran escala. No sé si quieres partir tú, Marcelo, ahora. Sí, mira, no me he metido tanto en la ley misma de aguas grises, más allá de que se aprobó un reglamento en el contexto de esta ley que se dio, que fue impulsada por la senadora Muñoz en su tiempo. Yo tengo un sistema de aguas grises que estoy mirando, que tengo que echar a andar ahora, que volví a mi casa, pero lo que quiero decir con esto es que no va a ser trivial tampoco, y tampoco es tan barato a primera vista. Yo creo que la política de eficiencia hídrica en su ámbito más amplio es lo que tenemos que empezar a abordar. Y en este contexto, esa parte que tiene que ver con lo más amplio de la eficiencia hídrica no es de tutela de nadie. Y si miras de quién que importa con esto, es que básicamente al no ser de tutela de nadie y no tener un incentivo apropiado, entonces no tenemos ninguna normativa de eficiencia hídrica. Hoy día hay para eficiencia energética, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en la plena escasez hídrica, cuando se cortaba el agua en Copiapó para el desastre de la luz, y miro la grifería del hotel donde estaba, en la zona de escasez hídrica brutal que está empezando a traer agua desalada, no había ninguna eficiencia hídrica. Y eso es un problema que tenemos que abordar hacia adelante. Yo creo que más que aguas grises, que también son importantes los sistemas descentralizados, hay que pensar más bien estratégicamente lo que viene con el tratamiento de agua en general. Porque la economía de escala probablemente van a empezar a favorecerse con esta solución, porque el sistema que estoy mirando cuesta hoy día en torno a 5 millones de pesos, y no estoy seguro que sea tan replicable hacia adelante ni sea la solución más costo efectiva para escala pequeña, pero a escala de edificios, sin duda, yo creo que corresponde mirar. Sí, la visión de nosotros es que en realidad más que aguas grises debió de haber sido aguas negras, aguas servidas. Igual Chile, es súper importante mencionar que Chile optó por cobertura saneamiento y tiene plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas a nivel de urbano, ¿cierto? Con una cobertura bastante importante, ¿ya?
Entonces, el tema de reuso debiese ser pensando en zonas rurales, donde podría tener un impacto importante, en zonas nuevas, ¿no? En desarrollos nuevos, porque además instalar una separación de aguas grises en residencias ya instaladas es sumamente costoso y debiese entonces pensarse para nuevos diseños inmobiliarios, por ejemplo. Pero ahí está la pregunta de aguas grises, aguas negras. Bueno, hoy día están los tratamientos para hacer perfectamente el tratamiento de las aguas servidas completas, y ahí hay una gran oportunidad de corto plazo. Tenemos emisarios submarinos, que son estas tuberías que vierten las aguas servidas al mar en todas las zonas costeras, representa el 20% de las aguas servidas que generamos a nivel país. Son 8 metros cúbicos por segundo de agua que se vierten actualmente al mar. Eso va creciendo en la medida que va aumentando el consumo humano, ¿cierto? Y ahí esas aguas que estamos descargando al mar, son aguas servidas, ¿ya? Que se van en estos emisarios, podrían cubrir el 10% de la brecha de agua que tenemos. O sea, el captar esas aguas, tratarlas y reincorporarlos a los territorios, creo que ahí hay un proyecto mucho más interesante, porque es un agua que se está botando y que podríamos reutilizar. Y el tema de reuso yo creo que es un tema muy importante, no solo para los emisarios, en este caso, que ahí es un volumen importante, sino que también para el caso APR. Perfecto, muchas gracias. Los llevo a ambos ahora al tema de los pozos profundos. Una pregunta que dice, ¿cómo podríamos regular la extracción de agua subterránea, ya que debido a la sequía ha aumentado la cantidad de pozos que se generan sin ningún control? No sé si quieres partir tú, Ulrike, en esta... Bueno, creo que ahí hay un desafío gigante que tiene que ver con la gestión de los niveles. O sea, en el fondo, en Europa, por ejemplo, se ve hoy día que se miden los niveles de los pozos, ¿ya? Permanentemente, y se gestionan los niveles. Entonces, cuando los pozos van a la baja, se hacen inmediatas acciones y gestiones para revertir la situación, y de manera de hacer una acción efectiva. Ya, nosotros hemos estado mucho tiempo perdiendo, creo yo, en hacer modelos hidrogeológicos, modelos subterráneos que son sumamente costosos, que nos toman un montón de tiempo, que todavía no logramos tener, digamos, en muchas cuencas, y que digamos que van quedando obsoletos rápidamente. Entonces, para la gestión del agua subterránea, yo creo que ese es un tema que en el fondo hay que revisar ahí todo el proceso en la reforma, en la modificación del Código de Agua, mayores atribuciones, ¿cierto? Para el Estado, para poder intervenir en los casos en que se da la sobreexplotación. Hay una legislación nueva ahora también que obliga al monitoreo de las extracciones por parte de los usuarios, lo cual yo creo que va a dar muy buena data empírica ya para poder gestionar mejor. Yo en el mapa que mostré de agua subterránea, toda la zona sur austral no tiene data, o sea, no tiene data empírica, no sabemos qué está pasando ahí. Por lo tanto, más monitoreo y medición, más atribuciones para la regulación, proyectos de recarga, ¿ya? O sea, nosotros estamos pensando en planes de grandes embalses, pero tenemos estos acuíferos ahí que podemos ir rellenando, y cómo trabajamos en la recarga y la infiltración. Yo creo que ahí hay un potencial que no estamos viendo, y a propósito de estos proyectos del más largo plazo, de los embalses, las desaladoras, bueno, ahí tenemos proyectos de corto plazo que podríamos hacer ya, que podríamos hacer en corto plazo. Yo coincido, pues solamente yo creo que hay que aumentar la información, la transparencia de la información, la fuente. Yo creo que en general eso nos falta respecto a la tasa de extracción que son sustentables, cuál es los pozos, la cantidad de pozos que hay, etcétera, y la mayor fiscalización. Yo creo que eso es lo que se demostró en varios lugares donde ha habido conflictos recientemente, y yo creo que ha sido fundamental las nuevas capacidades de fiscalización que tiene la DGA para estos fines. Sí, solo para complementar un punto que yo creo que es súper importante, a nosotros nos preocupa o vemos con preocupación las inversiones importantes que se hacen a nivel estatal en la profundización de pozos frente a la sequía. Eso es una medida que se está tomando en APR, pero la verdad es que la profundización de pozos es profundizar el problema, porque son pozos que van a la baja y que tarde o temprano se van a volver a secar. Entonces, ahí yo creo que hay que pensar en proyectos mucho más
sostenibles en el largo plazo, como por ejemplo gestionar el uso del agua en el entorno de una APR. O sea, ¿qué pasa con los usuarios intensivos, los agricultores intensivos, los grandes agricultores que están en las zonas aledañas de la APR, como para gestionar y ahorrar ahí, y ese ahorro que vaya a la APR? Eso es una medida de corto plazo, es muy rápida, y es de largo plazo. Entonces, estamos gastando muchos recursos en profundización de pozos, y la verdad es que eso solamente está agudizando la presión sobre estas reservas de agua. Sí, y solamente para también complementando eso, me acuerdo cuando si tú quieres sacar un permiso para sacar una planta solar, voy a extremar como de energía solar de concentración, hubo un par de proyectos que nos tocó rechazar porque no estaban aseguradas las fuentes de agua, porque se transparentan las demandas de agua y se evalúa cómo va eso con el balance hídrico. Resulta que los mayores consumidores de agua, que son los proyectos agrícolas, no pasan por evaluación ambiental y se sabe que están contribuyendo a una mayor escasez hídrica. Y por tanto es hacer trampa, de cierta forma, porque el problema, convengamos, del agua del norte no es una planta solar que requiere para limpiar los paneles, y son otros los consumos más masivos. Entonces, por lo tanto, es fundamental que empecemos a regular al sector agrícola con mucho mayor fuerza en cuanto a las demandas de agua que hace y las cargas de nutrientes que causan hacia los cursos de agua en particular. Y solamente una reflexión que yo no tenía ni mencionado. La ley de bosque nativo está hecha para no permitir cortar bosque nativo. Pero lo que se ha visto, ahora incluso en pandemia, es que hay un mal uso de la ley de bosque nativo que permite plan de manejo, que permite cortar árboles nativos y reemplazarlos con plantaciones. Y eso no tiene un análisis ambiental, ninguno. Esto es simplemente un permiso que entrega la CONAF sin ninguna accountability para el resto de las personas. Y por lo tanto eso va simplemente sumando un problema que ya sabemos que es grave, y eso también se está sumando en la quinta región, que es una zona de escasez hídrica bastante extrema. Perfecto, encadenando con esa misma temática que mencionabas, Marcelo, al final, agrupé dos preguntas que vienen desde un ámbito ciudadano, interpelaciones ciudadanas. Dice, precisamente en relación a la agricultura, ¿por qué a nosotros, la población en general, nos hacen cuidar tanto el agua si al final la agricultura ocupa excesivamente el agua? Y la otra, que está encadenada, dice, ¿se puede hacer algo a nivel de individuo, familiar, o tiene que ser todo a nivel país y región para ayudar en esta problemática? Marcelo, bueno. Sí, es que lo tengo a la punta de la lengua porque yo no sabía lo conflictuado que está este tema hasta que el año pasado tuiteé una foto de un completo vegano que me comí cuando estaba visitando Chile desde Estados Unidos. Y la cantidad de improperios de que yo estaba contribuyendo a la sequía de Petorca fue tremenda. Yo estaba, eso pasó, digamos, sin que tuviera conciencia. Entonces, a lo que voy con esto. Cuando yo decía, respondí a algunos, ¿pero acaso tú no comes palta? No, que esas son de exportación. ¿Pero quién se las come? Entonces, en el fondo, lo que quiero decir con esto es que el agua la consumimos nosotros igual. Y el principal consumo del agua a nivel global también es la agricultura, pero también el consumo. El consumo. Si tú calculas tu huella hídrica hoy día, te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que comes, tiene mucho que ver lo que consumes. El sobreconsumo de agua, de productos, es importante. Entonces, a lo que voy yo con esto es, sí, efectivamente, es saqueo y un poco saqueo, pero ese consumo también es nuestro. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta de que hay que separar el sistema de agua normal con el sistema de tratamiento de agua. Si hay fuentes de agua limitadas y capacidad de tratamiento limitada, efectivamente lo que uno hace para ahorrar el agua es importante, ¿cierto? Especialmente cuando hay escasez hídrica en la fuente. En una fuente que está, por ejemplo, en Santiago, el río Mapocho, con más de 80% de reducción de su flujo, Maipo, más de 80% de su flujo. Eso tiene que ver con que hay menos agua en general. Acá no estamos hablando de que capturó el agua la agricultura. Esto estamos hablando del embalse del yeso, estamos hablando de fuentes de glaciares, etc. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que entender que sí sirve ahorrar agua en forma doméstica. Y una de las formas más importantes es ocupar grifería eficiente y ahorrar agua. O sea, efectivamente uno puede hacerlo. Puede que en el sistema global el consumo hídrico doméstico sea menor, pero eso no quita que sí contribuimos a la solución si es que somos más eficientes con el uso del agua.
Sí, Karin, yo creo que ahí lo que a la ciudadanía le molesta, ¿cierto?, es un poco estas campañas cuando se ve en los datos que el consumo mayoritario, ¿cierto?, proviene del sector productivo. Entonces, ¿por qué me exigen a mí si no le van a exigir a ellos primero, ¿no? O sea, hay como un sentido ahí de injusticia. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con la necesidad de una política de Estado, una política hídrica de Estado que vele por un uso eficiente del agua, una cultura hídrica y un plan de acción a nivel nacional que aborde adecuadamente los distintos ámbitos. Entonces, en la medida que solamente como acción vemos una campaña para el cuidado del uso del agua, es muy insuficiente. Es como, digamos, para el gran problema y la gran crisis que tenemos, es como, digamos, queda muy, una acción muy... digamos que la gente no va a estar de acuerdo. Entonces, yo creo que en la medida que seamos capaces de plantear de manera seria, entendiendo este diagnóstico, yo leí por ahí un comentario que hablaba de por qué si tenemos tantos diagnósticos, ¿cierto?, no hemos avanzado. Bueno, claro, o sea, están los datos, pero yo creo que a nivel de la política pública no se han tomado esas decisiones de dónde priorizar. Y nosotros lo que estamos mirando desde la Fundación Chile son, bueno, dónde están los ámbitos de mayor, digamos, potencial, ¿no? De mayor costo-eficiencia. Y sin duda el sector productivo es el primero que hay que apuntar. Entonces, una vez que hagamos eso, tal vez la ciudadanía va a estar dispuesta también a incorporar eficiencia. Y yo mostré el dato de la región metropolitana y de las comunas de Santiago, donde se ve claramente un exceso de uso de agua en algunas zonas de la capital. Entonces ahí claramente hay un foco que hay que poner, contrastando con otras zonas del poniente de la capital que tienen usos muy por debajo del promedio mundial. Entonces hay una desigualdad ahí muy importante, que yo creo que cuando se apunten estas campañas no puede ser en general, sino que tienen que ser con proyectos específicos también a buscar dónde están esas ineficiencias mayores. Súper, sí, muchísimas gracias. Y precisamente retomando el comentario al que tú aludías, que es una reflexión que hace alguien, no quiero dejar de leerla porque es una interpelación ciudadana también, pero desde un ámbito más técnico profesional. La voy a leer y les doy la palabra. Dice: me permito señalar que es muy importante la exposición de la señorita Ulrike, sin embargo, las cosas que allí se analizan y exponen son cosas que se vienen hablando desde hace muchos años. Lo digo porque me tocó trabajar como ingeniero en la Fuente de Vigilancia del Río Elqui, los años 95 a 2005, y tengo una amplia experiencia en recursos hídricos. Del manejo integrado de cuencas se habla desde esas épocas. Hay gobernanza de agua en cuencas hidrográficas. ¿Qué pasa entonces? Que se habla, se escribe, se hacen diagnósticos y nada se avanza. Hermosas presentaciones, según mi opinión. Creo que es una interpelación importante y representa el sentir de muchas personas, entonces me permito leerla completa y les doy la palabra. Ulrike, no hay problema. ¿Parto yo? Ya. Sí. Gracias, Marcelo. A ver, yo creo que el agua no ha sido prioridad. Yo estoy muy en completo acuerdo con el comentario, porque venimos hace muchísimo tiempo. De hecho, yo mostré todos los estudios, todas las políticas, estrategias que hemos tenido, que han señalado, por ejemplo, el tema de la gobernanza en las cuencas. ¿Cuántos años? O sea, nosotros hicimos algunos pilotos, me acuerdo yo, en el año 2009, respecto de mesas piloto para la gestión a nivel de cuenca, que no prosperaron. Me acuerdo en Copiapó. En Copiapó ya llevan 5 intentos de mesas de agua que no han prosperado, o sea, hay una frustración enorme. Y nosotros vemos cómo avanzan los otros países y nosotros nos quedamos ahí. Yo creo que hay digamos, el problema del agua es como una enfermedad de repente aguda, ya que entonces cuando ocurre la sequía, vemos que es un tema importante, pero luego baja y llueve. Por ejemplo, este año llovió y ya bajó la presión sobre el tema significativamente. Entonces es como un tema cíclico, ¿ya? Y esta enfermedad aguda pasa a ser una enfermedad más crónica, ¿ya? Que se va asimilando y lamentablemente la gente se va ajustando. Entonces, ¿qué va pasando?
los sectores productivos van migrando, se va desertificando el país, vamos sacrificando el norte, o sea, el norte ya prácticamente se perdió toda la diversificación productiva, ¿cierto? Van quedando los que pueden sostenerse con las desaladoras, por ejemplo, y se va desertificando, vamos como sacrificando el territorio, vamos migrando al sur, la agricultura va migrando al sur, y vamos generando en la zona central lo mismo que hicimos en el norte, y ahora en la zona sur va a pasar lo mismo que hicimos en la zona central, vamos en ese camino. Entonces, yo creo que hay como esta forma de no alarmar, de tratar de un poco de no dramatizar. A nosotros cuando publicamos la radiografía del agua nos juzgaron de que estábamos siendo muy dramáticos, y claro, el 2019 nos dio la razón, ¿no? Entonces yo creo que esa forma de no alarmar nos ha llevado a un inmovilismo, y no hemos podido avanzar. Llevamos 10 años tramitando una reforma que le llamamos reforma, y en realidad es modificación al Código de Agua, son ciertas modificaciones, no es una gran reforma estructural, ni mucho menos, y ha sido tan difícil. Entonces yo creo que ha sido cíclico, y lamentablemente en cada administración gubernamental hemos reiniciado el trabajo. Cada 4 años hemos partido de cero, con mesas de trabajo, con pilotos en cuencas, y que, digamos, cambia la administración, partimos de cero y volvemos a empezar, porque no hemos generado una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Eso está en los diagnósticos, está definido, y yo creo que ahí es muy interesante el caso de energía, todo el trabajo que se hizo, cómo se generó una política de Estado, ya, que trascendió, ¿cierto?, a la administración. Tenemos que seguir ese camino. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario, y lamentablemente estamos así. Y pasa también por eso, en el fondo, conflicto entre la colusión entre la política y la, ¿no es cierto?, y el empresariado, en cierta forma, en particular el tema agrícola. Está claro que hubo una oposición en el gobierno nuestro para la reforma al Código de Agua, y podría haber sido mucho más profunda. Pero también lo que le comentaba, el tema político de no querer hacerse cargo, no querer ni siquiera conversar lo que está pasando con el agua servida, y el tratamiento de agua y la privatización. Yo en lo personal pienso que puede distinguirse claramente entre la propiedad del agua, ¿no es cierto?, y el sistema de tratamiento y quién lo realiza. Y que no es gratis, y por tanto el agua no debería ser gratis, porque cuando es gratis no hay ningún incentivo para ahorrarla. Pero esa misma inmovilidad ha causado que no nos demos los pasos siguientes, porque sabemos que eso va a encarecer. Entonces, por lo tanto, eso causa este cortoplacismo que realmente es trágico, porque no se quiere gastar nada adicional, porque el presupuesto siempre se quiere mantener en lo mínimo. Y le voy a dar ejemplo más claro y más absurdo. En Iquique había un problema, porque en Alto Hospicio había problemas de olores por la planta de tratamiento de agua, porque hacían una aireación bien básica. En el fondo hay un sistema que, como no estaba tan bien diseñado, causaba olores. Esa agua se utilizaba para regar algunos cultivos. Pero la solución que se dio con la sanitaria no fue decir, bueno, entonces con esto mejor tratemos el agua más. La solución fue, mejor tirémosla directo al mar sin tratarla. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario significaría una mayor tarifa. Y eso significaría poner de manifiesto de que el agua, el tratamiento está privatizado. Entonces, esos complejos nos impiden avanzar. Y por eso, para poder avanzar, se requiere un diálogo, entender un diagnóstico común, los problemas que hay, para poder así como país designar lo que tenemos que hacer en conjunto como solución hacia eso. Yo creo que la Constitución no va a cambiar todo, pero por lo menos da una base de que tengamos una discusión más clara con respecto al agua, y efectivamente el hecho de que no sea un derecho humano de su acceso, tiene que ver con los quórums supramayoritarios que causa la Constitución actual de Pinochet. Ok, precisamente encadenando con eso mismo que ambos nombraban, que tienen que ver con la modificación normativa y entrando de lleno en proceso constituyente, hay un par de preguntas al respecto que las he agrupado. La primera dice, ¿qué debería ser lo primordial de modificar en el Código de Aguas para no afectar de gran manera el sector productivo en Chile?
y la otra entra derechamente en proceso constituyente y dice qué debiera contemplar el proceso constituyente para lograr avanzar en la sustentabilidad del recurso. Creo que Marcelo ya iba avanzando por ahí, por esa ruta. Solamente brevemente, bueno, claramente falta una normativa y la regulación. Yo no soy experto en tema de gestión de agua, yo simplemente lo que yo aprendí en conversaciones con el ex director general de agua, Carlos Esteves, que yo creo que era un tipo de excelente nivel y conocimiento y profundidad, y realmente estaba impulsando una reforma que era buena. Pero también vi como en mi mismo gobierno se le puso el candado a esa reforma porque efectivamente el empresariado le molestaba y con esta injerencia indebida del Ministerio de Hacienda con respecto a ese tipo de decisiones. Yo creo que eso, y ustedes saben el resultado de eso al final de esos conflictos. Pero con respecto al tema constitucional, efectivamente en la Constitución sale mencionado el agua, pero solamente como propiedad. Yo creo que esto es una excusa perfecta para poder discutir esto en profundidad. No entrar con populismo, etcétera, porque en realidad la propiedad del agua, si es que es privada o pública, yo creo que no es tan relevante. Y estoy seguro que si es pública y es por agricultores pequeños, también van a pasar faltas. Porque entonces, si es que no cambiamos los incentivos, van a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de poder ver cuáles son la propiedad de los usos. Yo creo que por lo menos tiene que entrar como un derecho el acceso y que no sea necesariamente un derecho eterno de propiedad, porque de lo contrario simplemente estamos administrando pobreza. Sí, en complemento a eso, muy breve respecto al Código de Aguas, yo creo que el tema de protección, conservación, recuperación de ecosistema es un ámbito que hay que ampliar, ¿ya? Que hay que mirar y implementar y mirar qué es lo que se está protegiendo con el proyecto de reforma y qué otros ecosistemas son relevantes. La priorización de uso, yo estoy de acuerdo con Marcelo que hay un tema con la priorización de uso, digamos, no solamente el derecho humano al agua, también el tema de los caudales ecológicos, cómo se resuelve, en el fondo el tema de los caudales ecológicos que han sido, digamos, entraron en vigencia solamente a partir de los derechos de agua que se entregaron del año 2005 en adelante. Entonces, ¿qué pasa con todos los otros derechos de agua y donde se secan los lechos de ríos y se pueden secar, ¿cierto?, lisa y llanamente? El tema de la gobernanza, o sea, a nivel de las cuencas, eso no aparece en la propuesta, en el proyecto de reforma. El tema de la institucionalidad, el liderazgo necesario, la institucionalidad del agua, la debida planificación y la gestión integral del recurso hídrico a nivel de la cuenca. Eso no está, yo creo que eso es muy necesario. Y también en términos de las organizaciones de usuarios, que es el otro nivel de gestión, cómo se le da atribuciones, digamos, cómo se le da también regulación en cuanto al uso sustentable y eficiente del recurso, que eso no está hoy día presente. Y también una pregunta sobre los derechos de agua, cómo se resuelve el problema de sobreotorgamiento, ¿ya? Nosotros tenemos hoy día más derechos de agua entregados que el agua que físicamente existe. Si nosotros analizamos el uso actual, hay al menos 7 veces más derechos de agua que lo que se usa, por lo tanto podríamos aumentar significativamente las extracciones, y ahí en el fondo hoy día se prorratean las aguas superficiales, ¿cierto?, según el agua que existe, pero en el caso del agua subterránea no. En el caso del agua subterránea se extrae y se sobreexplotan los acuíferos. Entonces ahí el tema acuífero, el tema de cómo se resuelve sobreotorgamiento, son temas que no, creo todavía no están muy claros. Perfecto. Y para ir terminando este foro sobre el agua y sus desafíos, hay una pregunta sobre la formación profesional, porque no olvidemos que este foro se genera en el marco de una iniciativa interuniversitaria, de un consorcio de universidades de Ingeniería 2030 que apunta a que las formaciones profesionales sean lo suficientemente complejas, ricas e interdisciplinarias para hacerse cargo de los temas del futuro. Entonces, la pregunta dice, ¿qué papel juegan los futuros ingenieros o ingenieras
competentes en temas de agua para mitigar la crisis hídrica en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes? Ulrike, si quieres comenzar. Sí, yo encuentro que es una muy buena pregunta, porque efectivamente creo que actualmente los tomadores de decisión que están, digamos, trabajando, tienen una mirada muy tradicional, ¿ya? De la ingeniería como antigua, ¿ya? Y acá se requieren una mirada nueva, o sea, hay un escenario nuevo socioambiental que se tiene que incorporar en la mirada de la ingeniería, o sea, cómo podemos hacer proyectos y diseñar proyectos que no van en contra del ciclo del agua, por ejemplo, del medio ambiente y los ecosistemas hídricos, sino que cómo van a favor, ¿ya? Cómo trabajan a favor. Yo creo que ahí hay una mirada muy nueva, muy necesaria de soluciones grises, grandes obras versus las soluciones verdes, las soluciones basadas en naturaleza, y cómo conviven proyectos multipropósitos. Por ejemplo, hay un desafío muy lindo en cuanto a ya, si tenemos que hacer desalación en algunas cuencas donde efectivamente ya agotamos todas las alternativas y necesitamos seguir un desarrollo, ¿cómo nos coordinamos en ese trabajo? ¿Cómo generamos proyectos multipropósitos donde una desaladora garantice usos de agua de distintos sectores usuarios, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un desafío grande, y yo siempre tengo mucha esperanza puesta ahí en las futuras generaciones para poder cambiar la mirada y hacer estos cambios disruptivos que necesitamos. Lo fundamental, yo creo también, como dice Ulrike, cambiar la mirada, también estas miradas tienen que ser mucho más integradoras, mucho más interdisciplinarias. Yo creo que hay que tener la humildad de entender de que muchas veces cuando miramos todas estas cosas desde nuestra disciplina pensamos que nuestra disciplina tiene supremacía versus otra. Y justamente la falta de diversidad de los equipos es la que hace que nosotros no veamos riesgos que son claramente evitables. Esto ha sido aparente en la respuesta del COVID, del gobierno, en donde no se tiene conciencia necesariamente de que hay gente que vive así nada. Y en el caso acá, es donde las habilidades blandas, el diálogo van a ser fundamental. Las soluciones técnicas más o menos las sabemos. Lo que se importa es ser capaz de poder dialogar para poder llegar a un entendimiento común frente a eso. Entonces yo creo que en ese contexto es fundamental que haya un trabajo interdisciplinario, abierto, donde se entienda que en la sustentabilidad no hay absolutos, todo tiene que ver con ponderaciones relativas de prioridades, en donde se requieren mucho más habilidades blandas. Así que yo creo que por ahí va el futuro de ingeniería. El futuro de ingeniería es justamente hacer un poco menos ingeniería. Perfecto, bueno, les agradecemos enormemente. Llevamos 1 hora 50, casi 2 horas de foro. Creemos que hemos transitado desde lo global a lo local, a lo territorial chileno. Hemos visto distintas escalas de análisis, distintos desafíos en relación a diferentes usos del agua, y también nos quedamos con algunas inquietudes, preguntas y provocaciones. Lamento a aquellos y aquellas que han hecho preguntas y comentarios que eran más bien territoriales, que no alcanzamos a tratar, qué pasaba en la cuenca del Maipo, qué pasaba en Tiltil. Creo que coincidimos en que podríamos estar toda la tarde conversando sobre temas de agua, de manejo, porque efectivamente es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como país, pero creo que nos vamos a quedar por aquí. Yo solamente darle la palabra un par de minutos a Ulrike y luego a Marcelo para alguna reflexión final, de despedida, de invitación y también de interpelación, ¿por qué no? De hacia dónde debiéramos a nivel global como sociedad transitar para un mejor manejo de los recursos hídricos y para lograr este anhelado horizonte de la seguridad hídrica. Sí, quiero agradecerles por el foro, por el espacio, de poder compartir también con Marcelo, súper interesante las reflexiones y el debate que se va generando. Decir que creo que estamos en un contexto con muchas oportunidades. El proceso constituyente creo que va a ser una excelente oportunidad
para poner el agua dentro de la discusión, pensando en el futuro. Mencioné que Chile va a ser uno de los países más afectados por sequía a nivel mundial. Digamos, no hemos llegado a la crisis completa, por lo tanto esto nos tiene que movilizar para tomar acciones serias, contundentes. Yo espero también que en el tema de los programas, ¿cierto?, en miras a las presidenciales, se pueda incorporar un trabajo serio y profundo en el tema del agua, que no sean más mesas, que no sean más proyectos como específicos, sino que de verdad tengan un valor en un trabajo desde el territorio, desde las regiones, el trabajo sobre la institucionalidad del agua, la discusión puesta en cuál va a ser el nuevo rol del Estado en torno a la mirada del agua, cuál va a ser ese rol. Yo creo que esos son temas muy importantes, y pensar en que el futuro puede ser de volver a diversificar el norte y no haber sacrificado ese territorio pensando que ahora nos vamos a ir a la zona sur. ¿Cómo volvemos a recuperar las actividades rurales de la pequeña agricultura en esa zona? Tenemos que tener una mirada más innovadora, y hay muchas soluciones y hay muchas oportunidades, pero se necesita un liderazgo y un trabajo serio y profundo para poder lograr eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación también, y compartir con Ulrike, que integré parte del escenario hídrico, y realmente un tremendo labor que están realizando. Yo creo que Johan Rockström habla de los límites planetarios, y uno puede no creer en ellos, pero estos se manifiestan. Uno puede creer que no hay crisis hídrica, pero la hay. Uno puede creer que puede seguir extrayendo de esos pozos, pero en el fondo lo que nos está matando es el cortoplacismo. Estamos jugando a las sillas musicales, sabemos que la música se va a apagar, pero quienes se van a quedar parados van a ser nuestros hijos. Y por lo tanto yo creo que esa mirada a largo plazo es la que falta en nuestra visión de Estado. La tuvimos un tiempo, pero en realidad hoy día estamos acomplejados de tomar las decisiones que son de largo plazo de verdad. Hace mucho tiempo sabemos que hay que hacer mucho embalse, cuesta muchísimo realizarlo, nunca está el presupuesto para realizarlo, y así también tenemos medidas postergadas. Hace 20 años que no actualizamos la norma de descarga de aguas servidas superficiales. No sé cuántos gobiernos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con respecto a eso. Así que yo creo que lo que importa es que tengamos un diálogo honesto. Es lo más importante, porque si nos vamos a andar engañando, la verdad es que nunca vamos a enfrentar estos problemas. Así que esperemos que estos años que vengan nos permitan tener esa instancia de diálogo tan necesaria hacia adelante. Muchas gracias a ambos, Ulrike y Marcelo. Por mi parte, agradecida también de haber podido moderar este foro, compartir sus reflexiones, intervenir en este espacio de necesarias discusiones futuras y presentes. Me despido y doy el paso a Gabriela Márquez. Hasta luego a todos y todas. Bueno, no me queda más que agradecer a los panelistas y a nuestra moderadora por esta interesantísima conversación. Creo que nos deja mucho que reflexionar, así que nada más que agradecer su participación y disposición en esta jornada. También desde ya aprovecho de invitar a todos los espectadores a nuestro tercer y último webinar del programa Engineering Connection 2, que se va a llevar a cabo el día miércoles 4 de noviembre y se titula Innovation Labs to Mitigate Climate Change, Academy Industry Partnership for Success. Así que los vamos a estar esperando el miércoles 04 de noviembre, y nuevamente muchas gracias a Karin, Ulrike, Marcelo y a nuestra querida audiencia. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien.